El siguiente paso es crear tablas dinámicas, que son estas tablitas que están por este lado, para poder crear una gráfica. En este caso tenemos esta gráfica con datos cualitativos, porque nuestra respuesta era si no, en una gráfica de porcentaje. Y tenemos otro ejemplo también de un dato cualitativo con sus respectivas variables en porcentaje en gráfica de pie. Para ello vamos a irnos a la base de datos. En este caso, como yo ya tengo tablas dinámicas, me aparecen estas flechitas, pero puedo solo volver a seleccionar todos mis datos, irme a insertar y pivot table o tabla dinámica. Entonces, cada vez que ustedes quieren hacer una nueva tabla dinámica o para una nueva gráfica, tienen que hacer clic aquí. Entonces me está poniendo table 1, que es la misma que habíamos seleccionado desde el principio. Y vamos a poner en nueva hoja. Entonces, ok. Y me crea una nueva hoja. Yo la voy a jalar hasta el final para que vayan en orden. Y les voy a poner nombre. En este caso va a ser gráfica 3. Y ya tengo este cuadrito, me aparece como tabla 5. Entonces yo le tengo que hacer clic encima y me van a aparecer todas mis variables. Cada vez que yo empiezo a hacer con estas herramientas, yo voy a seleccionar mi ID, mi identificación para value. Porque siempre esta variable nos va a hacer, esta identificación, porque es solo para contabilizar a nuestra muestra, nos va a servir para poder hacer los siguientes pasos y llevar la cuenta de cada uno de los valores. Entonces, aquí me aparece como zoom. Siempre voy a poner en value field settings, voy a poner count. ¿Por qué? Porque a mí lo que me interesa es la cuenta, mi muestra, cuántas niñas hay y en cada categoría. Entonces, ok. Lo selecciono, en este caso voy a seleccionar el hábito de lectura y la voy a correr para row. Y entonces, en este caso, si se dieron cuenta, aquí se puede quedar la field setting igual. Me aparece 1 y 2. Este 1, como estábamos hablando de hábito de lectura, me está identificando que las niñas sí tienen hábito de lectura. El 1 era sí. Entonces yo voy a cambiar, para eso tengo que seleccionar la celda en esta parte, sí, y esta no, si se dan cuenta aquí no se puede modificar, se tiene que modificar directamente aquí y no. Entonces esto me está indicando de que 20 niñas pusieron que sí y 10 niñas pusieron que no. Entonces me hago clic otra vez en mi tabla dinámica y me voy a opciones donde dice pivot chart, que va a ser la gráfica. Ustedes por el icono se pueden guiar si lo tienen en español. Hacen clic y nos da las diferentes formas de gráfica. Aquí puedo hacer un pie y puedo modificarlo, puedo ponerlo en porcentajes, porque recuérdense que solo en la gráfica no nos va a servir, mejor si les ponemos el porcentaje. Entonces aquí yo ya puedo editar mi título, porque pone el título como el total. Entonces yo lo voy a modificar alumnos que tienen hábito de lectura. Bueno, ahí tratemos de hacerlo más específico con nuestra información. Entonces tenemos que un 67% sí tiene el hábito de lectura, entonces es algo positivo, digamos que no es suficiente, ¿verdad? Entonces podemos ir haciendo estos análisis para nuestro informe. Voy a hacer otro
otra tabla dinámica. Igual voy a insertar. Aquí como ya tengo seleccionado, solo puse de pivot table. Ya ven, tabla 1, nueva hoja. Ok. Entonces voy a ponerle como nombre gráfica 4. Igual hago clic. Entonces ahora voy a hacer una con una variable cuantitativa. La única variable cuantitativa que yo tengo es libros leídos por año, entonces voy a seleccionarla, la voy a pasar a Row Levels y voy a, como siempre, utilizar mi ID para la cuenta. De la igual manera, si se dan cuenta aquí como me está utilizando la opción Zoom, entonces me está sumando la información y eso no me sirve. A mí lo que me sirve es la cuenta. Voy a modificar account y estamos listos. Entonces igual voy a graficar, voy a utilizar una de barras y aquí está. Tengo que modificar el título. Aquí lo que me está diciendo es de que, por ejemplo, niñas que han leído el libro, ¿cuántos libros han leído las niñas al año? 9 niñas han leído un libro, una niña ha leído 10 libros, etc. Entonces ya solo quedaría modificar el título. Y ahora vamos a hacer un último ejemplo para tablas dinámicas, que este es el más interesante. ¿Por qué utilizar tablas dinámicas en lugar de solo graficar? Si se dan cuenta, en estadística generalmente utilizamos mucha información, muchos datos. En este caso era poquita nuestra muestra, pero cuando queremos 10.000 casos es más difícil manejar los datos por medio de las gráficas, entonces se utiliza esta opción. Bueno, entonces la última opción, que es la más interesante, es relacionar variables. Vamos a hacer lo mismo, una tabla dinámica, ok, y vamos a relacionar las variables de hábito de lectura con la de libros leídos por año. Para eso vamos a poner libros en la opción row. Vamos a poner hábito de lectura en columna y vamos a poner ID en value. Entonces igual ID, recordemos que es en count y ahí ya tenemos. ¿Qué fue lo que hicimos aquí? Nosotros hicimos una relación entre esta columna que eran libros leídos. Por ejemplo, una niña, la niña que dice que escribe, hay 2 niñas que leyeron 0 libros, pero esos 0 libros aparte mencionaron de que no tienen hábito de lectura. Las 2 niñas que no leyeron libros no tienen hábito de lectura. Aquí en el número 1 hay 6 que sí tienen hábito de lectura, que leyeron solo un libro, y 3 que no tienen hábito de lectura y leyeron un libro. Entonces, eso le puede servir también para hacer gráficas, para hacer sus diferentes análisis. Recuerden de que tienen que ser 5 gráficas, cada una con su respectiva tabla dinámica. Otra forma que podemos presentar los datos es en manera de porcentaje, pero si se han dado cuenta, en barras no nos permite hacer porcentaje. Entonces eso se puede modificar aquí en Value Settings y Show Value As, y seleccionan porcentaje de gran total. Y ahí ya les aparecen las respuestas con porcentajes. Otra manera que pueden presentar su información. Recuerden que ustedes pueden escoger qué gráficos utilizar, cómo presentar sin porcentaje o datos netos, y solo recuerden modificar su título siempre y poner la fuente al final. Y otra cosita
por favor modifiquen sus colores, pero tengan cuidado con las gráficas en 3D porque a veces no se visualiza bien la información. Y ese es el último tutorial para que terminen su trabajo.